Francesco Forgione nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, un pequeño pueblo en la región de Campania, en el sur de Italia. Era el tercero de 8 hijos de una familia campesina muy pobre pero profundamente religiosa. Desde niño, Francesco tuvo experiencias que nadie en su familia sabía cómo explicar. Veía a personas que los demás no podían ver. Hablaba con seres que según él eran ángeles y santos. Y lo curioso es que lo hacía con una naturalidad asombrosa, como si fuera lo más normal del mundo. A los 15 años, Francesco ingresó al noviciado de los frailes capuchinos, una orden franciscana conocida por su vida austera y su devoción espiritual. Tomó el nombre de Pío, en honor al Papa Pío I. Y fue ahí, en ese ambiente de oración y silencio, donde sus dones espirituales comenzaron a manifestarse con mucha más fuerza. En 1910 fue ordenado sacerdote. Pero la historia que nos interesa hoy comienza mucho antes de eso. Comienza en la infancia, en esos años silenciosos donde un niño aprendió a escuchar una voz que nadie más podía oír. Existen testimonios directos de Padre Pío en los que él mismo describe cómo fue su primer encuentro consciente con su ángel de la guarda. Según sus propias palabras, recogidas en cartas y conversaciones con sus directores espirituales, él conocía a su ángel desde que tenía uso de razón. Lo describía como una figura luminosa, de aspecto juvenil, pero con una autoridad y una sabiduría que iba mucho más allá de cualquier ser humano. No era una aparición fugaz ni un sueño. Era una presencia constante, fiel, que nunca lo abandonaba. Padre Pío escribió en una de sus cartas: «Desde niño, mi ángel de la guarda ha sido mi compañía, mi consuelo y mi fuerza. Cuando sufro, él está ahí. Cuando me pierdo, él me guía. Es mi hermano, dado por Dios para este camino tan difícil». Lo que resulta especialmente llamativo es que Padre Pío trataba a su ángel con una familiaridad afectuosa y respetuosa al mismo tiempo. No lo temía. Lo amaba. Y según todos los testimonios de quienes vivieron cerca de él, esa relación era completamente real y viva. Uno de los aspectos más fascinantes de la relación de Padre Pío con su ángel de la guarda era la forma en que lo usaba como mensajero espiritual. Las personas que venían a confesarse con él, que llegaban de toda Italia y después de todo el mundo, muchas veces descubrían con asombro que Padre Pío ya sabía lo que ellos venían a decirle. No porque alguien se lo hubiera contado, sino porque, según él mismo explicaba, su ángel le había traído la información. Hay relatos documentados de personas que vivían en ciudades lejanas, en otros países incluso, que en momentos de crisis intensa pedían la intercesión de Padre Pío. Y luego reportaban haber sentido una presencia consoladora, una luz, una voz interior que les traía paz. Cuando llegaban a San Giovanni Rotondo para contarle lo ocurrido, Padre Pío a veces decía con una sonrisa: «Sí, lo sé. Mi ángel fue a visitarte de parte mía. Esto no es un cuento de fantasía». Hay cientos de testimonios recogidos bajo juramento durante el proceso de beatificación y canonización de Padre Pío. Personas de toda clase social, educación y procedencia, que afirman haber vivido experiencias inexplicables que coinciden con lo que el mismo santo describió. Hay un episodio particularmente conmovedor que Padre Pío relató a su director espiritual, el Padre Agostino de San Marco in Lamis. Cuenta que cuando era niño, antes de aprender a leer correctamente, su ángel de la guarda se sentaba con él y le enseñaba cosas sobre la fe, sobre la oración y sobre el amor de Dios. Pío niño no lo vivía como algo extraordinario. Para él, era simplemente así como funcionaba el mundo. Todos sus amigos tenían padres y madres que les enseñaban cosas. Él también tenía a alguien que le enseñaba. Solo que ese alguien no era visible para los demás. Cuando Padre Pío creció y entró al convento, sus superiores quedaron sorprendidos por la profundidad de su conocimiento teológico y espiritual a una edad tan temprana. Él tenía acceso a una sabiduría que parecía sobrepasar con mucho lo que había podido aprender formalmente. Él mismo atribuía gran parte de esa formación a su ángel. «Él me enseñó antes de que los libros pudieran enseñarme», decía. Y lo que aprendiste con el corazón no se olvida jamás. La vida espiritual de Padre Pío no fue solo luminosa y consoladora. También estuvo llena de batallas tremendas. Según los testimonios de sus hermanos frailes y sus propias cartas, sufrió ataques físicos y espirituales de una intensidad que pocas personas han experimentado en la historia de la Iglesia. Hermanos que vivían cerca de su celda reportaban escuchar ruidos violentos durante la noche, golpes, caídas, como si se estuviera librando una pelea real. Y muchas mañanas amanecía con heridas, moretones, señales de haber sufrido algo durante la noche. En esos momentos de oscuridad y ataque, el ángel de la guarda estaba presente. Padre Pío habló en varias ocasiones de cómo su ángel intervenía en esas batallas, consolándolo, fortaleciéndolo, y en algunas ocasiones literalmente defendiéndolo. Hay una frase que se atribuye a Padre Pío en relación con esto:
cuando el enemigo me ataca con más fuerza, es cuando más cerca siento a mi ángel. Como si la oscuridad lo llamara a él también. Y en su presencia, la oscuridad no puede con nosotros. Una de las fuentes más ricas para conocer la relación de Padre Pío con su ángel de la guarda son sus cartas espirituales, especialmente las que dirigió a sus directores espirituales durante los primeros años de su vida sacerdotal. En esas cartas, escritas con una sinceridad y una profundidad extraordinarias, Padre Pío habla de su ángel con una familiaridad que hoy en día nos puede parecer sorprendente. No habla de él como de un ser lejano o abstracto. Habla de él como de alguien con quien convive a diario. En una carta de 1915, escribió: «¿Cuántas veces, cuando llego a sentirme abrumado por las tentaciones y los sufrimientos, he buscado a mi ángel de la guarda? Y siempre lo he encontrado. Siempre. A su lado, todo parece más llevadero. A su lado, Dios parece más cercano». En otra carta, describe una conversación que tuvo con su ángel en la que éste le explicó el significado de algunos de sus sufrimientos. El ángel, según describe Padre Pío, le habló con ternura pero también con una claridad absoluta sobre el valor espiritual del dolor ofrecido a Dios. Estas cartas están hoy recogidas en varios volúmenes publicados con el permiso eclesiástico, y representan un testimonio extraordinario de una vida espiritual que va mucho más allá de lo ordinario. Quizá uno de los aspectos más llamativos y verificables de la relación de Padre Pío con su ángel de la guarda era el papel que éste jugaba en su ministerio como confesor. Padre Pío pasaba horas y horas en el confesionario. Llegaba a confesar durante 15, 16 o más horas seguidas. Las colas de personas que esperaban para confesarse con él eran interminables. Y a pesar del agotamiento físico, conservaba una capacidad de percepción espiritual que dejaba boquiabiertos a sus penitentes. Muchas personas llegaban al confesionario pensando que podían ocultar algo, o sin saber bien qué decir. Y Padre Pío con frecuencia tomaba la iniciativa. Nombraba pecados que el penitente no había mencionado. Decía cosas que solo esa persona podía saber. Describía detalles de vidas ajenas con una precisión que no tenía explicación humana. Cuando le preguntaban cómo lo sabía, Padre Pío a veces respondía simplemente: «Mi ángel me lo dijo». Y lo decía sin dramatismo, con la naturalidad de quien se refiere a una fuente de información completamente fiable. Hay testimonios de sacerdotes y teólogos que estudiaron este fenómeno y llegaron a la conclusión de que no había explicación psicológica ni humana posible para lo que Padre Pío hacía. La única explicación consistente era sobrenatural. Uno de los episodios más citados es el de los ángeles que Padre Pío enviaba a visitar a los fieles que lo necesitaban. Había personas que venían desde muy lejos a pedirle que rezara por alguien enfermo o en peligro. Y Padre Pío, incapaz de abandonar su convento, les decía que enviaría a su ángel. No como metáfora. Como una declaración concreta de lo que iba a suceder. Una historia muy conocida involucra a un misionero que trabajaba en África y que en un momento de peligro extremo sintió una presencia que lo guió a un lugar seguro. Cuando pudo comunicarse con la comunidad de San Giovanni Rotondo, relató su experiencia. Y en el convento confirmaron que esa misma noche Padre Pío había estado en intensa oración, encomendando al misionero a su ángel de la guarda. Otro testimonio viene de una madre italiana cuyo hijo estaba en el frente de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Un día sintió una presencia luminosa en su habitación que le dijo que su hijo estaría bien. Semanas después supo que justo en ese momento su hijo había escapado de una situación que habría sido mortal para cualquier otro soldado en su posición. Estas historias se repiten en diferentes contextos, con diferentes personas, en diferentes países. Y todas apuntan al mismo centro, la relación única e intensa que Padre Pío mantuvo con su ángel de la guarda a lo largo de toda su vida. Padre Pío no solo vivió esta relación con su ángel, también la enseñó. A lo largo de su ministerio, habló una y otra vez sobre la importancia de los ángeles de la guarda para la vida espiritual de cada persona. Una de sus frases más conocidas es esta: «Cuando no puedas llegar a mí, habla con tu ángel de la guarda. Él transmitirá el mensaje». Y en otra ocasión dijo: «Nunca te sientas solo en el camino. Junto a ti camina siempre tu ángel de la guarda. No lo ignores. Es como ignorar a un amigo que ha cruzado medio mundo para acompañarte». Para Padre Pío, el ángel de la guarda no era un adorno religioso ni una imagen bonita para los niños. Era una realidad viva y operante en la vida de cada ser humano. Una presencia que Dios había asignado a cada persona desde su concepción, con una misión específica y un amor genuino por el alma que custodiaba. Esta enseñanza, fundamentada en la propia experiencia vivida del santo, tuvo un impacto profundo en miles de personas que la escucharon de sus labios o la leyeron en sus escritos. Y sigue teniendo ese impacto hoy. Padre Pío murió el 23 de septiembre de 1968, a los 81 años de edad. Poco antes de su muerte,
quienes estaban a su lado reportaron algo extraordinario. Sus últimas horas fueron de una paz y una serenidad extraordinarias. El que durante décadas había sufrido con una intensidad que pocos seres humanos conocen, moría con una expresión de paz tan profunda que todos los presentes quedaron profundamente conmovidos. Según el testimonio de uno de sus hermanos frailes, poco antes de morir Padre Pío abrió los ojos, miró hacia un punto específico de la habitación, y sonrió con una sonrisa de reconocimiento. Como quien ve a alguien querido después de mucho tiempo. Nadie sabe con certeza a quién vio en ese momento. Pero quienes conocían su vida espiritual tienen una teoría. El que había sido su compañero desde la infancia, el que lo había acompañado en cada batalla y en cada alegría, el que había llevado sus mensajes y protegido su alma durante más de 8 décadas, estaba ahí. Esperándolo. El ángel de la guarda de Padre Pío había cumplido su misión. Y ahora era el momento de llevar a esa alma extraordinaria al encuentro definitivo con el Dios al que había servido con toda su vida. La historia de Padre Pío y su ángel de la guarda nos invita a reflexionar sobre algo que muchas veces olvidamos en el ritmo acelerado de nuestra vida cotidiana. No estamos solos. Nunca lo hemos estado. Desde el momento en que llegamos a este mundo, hay alguien caminando a nuestro lado. No lo vemos. Quizá no lo sentimos. Pero está ahí. Padre Pío tenía ese don extraordinario de percibir lo que para la mayoría de nosotros permanece oculto. Pero eso no significa que lo que él percibía no sea real para todos. Según la fe cristiana y la experiencia de los santos, cada ser humano tiene un ángel de la guarda. Un ser de luz, de inteligencia y de amor, dedicado específicamente a acompañar esa alma en su camino. La diferencia entre Padre Pío y nosotros no es que él tenía un ángel y nosotros no. La diferencia es que él lo sabía, lo escuchaba, le hablaba, y vivía esa relación con una profundidad que transformó su vida y la vida de miles de personas a su alrededor. Tal vez hoy, después de escuchar esta historia, sea un buen momento para recordar que también tú tienes esa presencia a tu lado. Para agradecerle. Para pedirle que te guíe. Para dejar de caminar como si estuvieras solo cuando en realidad nunca lo has estado. Si esta historia te ha tocado el corazón, déjanos un comentario contándonos qué sientes. Suscríbete a este canal si quieres seguir explorando las historias espirituales más profundas y fascinantes de la historia. Y comparte este video con alguien que hoy necesite recordar que no está solo en su camino. Que el Señor te bendiga. Y que tu ángel de la guarda te custodie siempre.